Bienvenidos, ya estamos con algunos participantes. Bienvenidos a este taller de continuidad o cierre del negocio. Bienvenidos emprendedores, pequeños negocios, medianos negocios, a este taller que les va a definitivamente entregar ciertas luces para saber si es que tenemos que continuar o no con nuestro negocio. Y más que eso, hacer un cierre efectivo, porque es un proceso que puede ser un poco más complejo de lo que estamos hablando. El día de ahora tenemos el gusto de poder contar con la participación de Puente y Asociados en alianza con la Fundación CRISFE, también la AEI y MUYU, para poder desarrollar ese importante taller. Y el día de ahora vamos a tener impresionantes expositores en esta platea que hacemos en MUYU Talks constantemente. Y tenemos a Miguel Ángel Puente. Permítame, he preparado, ya, ok. Listo. Tenemos a Miguel Ángel Puente, ¿no es cierto? Sus estudios, él es doctor en jurisprudencia, abogado de los Tribunales de Justicia y licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Administración de Negocios de la Universidad Internacional SEC del Ecuador, Derecho Concursal, Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina. Su experiencia, él es socio fundador y actualmente gerente general de Puente Asociados de Estudio Jurídico, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias Franco-Ecuatoriana, expresidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECABE, presidente de Kellogg Ecuador y miembro del directorio de World Vision Ecuador. El día de ahora también nos va a acompañar otra expositora muy importante, Verónica Mesa Aguirre, asociada de Puente y Asociados. Sus estudios son abogada de los juzgados y tribunales de justicia, licenciada en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Su experiencia: abogada asociada, jefe del Departamento Societario de Puente y Asociados Estudio Jurídico actualmente. Asesora y representante legal de Servicios Gerenciales y Estratégicos CERGES y de varias compañías y fundaciones. Asesora y representante legal de CHS ONGs. Asesora y representante legal de Reach Beyond. Liquidadora de varias fundaciones, corporaciones, compañías nacionales y extranjeras con más de 14 años de experiencia. Puente Asociados, en alianza con la AEI, Alianza para el Emprendimiento e Innovación, la Fundación CRISFE y MUYU, les trae ahora, el día de ahora, este taller muy interesante, este webinar que nos va a dar unas luces acerca de continuar o no con nuestro negocio. Tenemos actualmente ya algunos participantes, tanto en nuestras redes sociales de Facebook como también en Zoom. Y las personas que se están juntando a Facebook, les invitamos tanto a las personas que están en Facebook como en este webinar, que escuchemos las ponencias que tenemos de estos dos expertos en esta materia de lo que es cierre efectivo de negocios, ¿no es cierto? O continuidad legal también de manera adecuada de negocios. Escuchemos todas las ponencias que van a ser las dos ponencias y al final podemos contestar todas sus preguntas. Tanto las personas que están en Facebook como las personas que están en Zoom pueden hacer las preguntas a través del chat. Nosotros iremos leyendo las preguntas al final y dando respuesta a cada una de ellas. ¿Ok? Sin más que decir, entonces, vamos a continuar entonces con la presencia en este momento de Miguel Ángel Puente, quien es la primera persona que va a hacer la presentación. Bienvenidos a todos los oyentes. Muchas gracias, José Luis. Quiero agradecer a MUYU por esta invitación, igualmente a CRISFE. Es para nosotros, para el estudio, para quienes hacemos del estudio jurídico Puente y Asociados, un gusto poder compartir con ustedes, empresarios, emprendedores que nos acompañan esta tarde, para hablar de algo muy importante en esta situación de crisis que estamos viviendo, particularmente y específicamente a consecuencia del COVID. Nace una gran pregunta, y es ante las dificultades que esto genera, porque la realidad es de que todos los negocios, pequeños, medianos, grandes, nacionales, locales, transnacionales, todos están afrontando una situación compleja por efecto de la crisis originada por el COVID. Ante eso, las opciones que tenemos en medio de esa afectación es: el negocio que tengo, ¿es viable que continúe? ¿Puede continuar el negocio? ¿O
para continuar el negocio, cuáles son las opciones, las alternativas, las herramientas que tenemos, y justamente de eso vamos a conversar hoy día para ver cuáles son las opciones para continuar el negocio. Es decir, aquí tenemos, es como una Y, tenemos solo dos opciones, o continuar el negocio y vamos a ver cuáles son las herramientas, las estrategias legales para eso, o entrar, si es que no es posible la continuidad del negocio, en un proceso de cierre del negocio. Pero igual ese cierre del negocio tiene que ser un cierre ordenado, un cierre adecuado. Entonces, para eso quiero dar la palabra primero a Verónica, quien nos va a hablar de las primeras opciones de continuidad del negocio, luego continuaré yo y seguiremos compartiendo junto con Verónica. Verónica, por favor, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y darles estas herramientas jurídicas respecto a la continuidad del negocio, ¿no? Hemos visto en nuestra experiencia que las estructuras jurídicas de continuidad que se pueden realizar son la formalización del emprendimiento a través de las compañías SaaS que posteriormente expondremos de forma detallada, el cambio del objeto social incorporando unas nuevas actividades o líneas de negocio. Como ustedes conocen, la mayoría de empresas tuvieron un objeto social único durante varios tiempo. Entonces, esto fue posteriormente reformado por la ley de compañías y en la actualidad ya podemos tener nuevamente un objeto social amplio y lo que han hecho las empresas es hacer reformas de su objeto social, incorporando nuevas actividades acorde con la realidad actual o dejando ciertas actividades que por lo pronto no van a tener continuidad. Otra de las estructuras jurídicas que hemos revisado son la fusión de compañías o fusión de líneas de negocio. Estos procedimientos de fusión hacen que las empresas sean más fuertes, uniendo sus capitales, uniendo sus activos y uniendo su experiencia para que las compañías puedan continuar con las actividades que están en boga. Otra de las estructuras jurídicas que hemos revisado para que las compañías puedan tener continuidad es la escisión de compañías o líneas de negocio. Hay empresas que tienen objetos sociales totalmente distintos y lo que han hecho es separar justamente cada línea de negocio y liquidarlas a unas y continuar con esta opción de negocio respecto a la que sí está en boga actualmente. Y la otra estructura jurídica que se ha realizado en este tiempo es la transformación de la estructura societaria actual. Es decir, hay compañías con estructuras tradicionales como las compañías limitadas y anónimas que se están transformando a una estructura menos complicada como las sociedades por acción simplificada, SAS. Nos vamos a enfocar en esta conversación de la tarde en la formalización del emprendimiento a través de las compañías SAS. Las compañías SAS o sociedades por acción simplificada fueron agregadas a la ley de compañías por disposición de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación que fue publicada en el Registro Oficial Suplemento 151 el 28 de febrero del 2020. Como ustedes ven, la fecha es bastante nueva, es el 28 de febrero del 2020. Luego vino todo el tema de pandemia y ya en pandemia, el 18 de mayo del 2020, la Superintendencia de Compañías habilitó su plataforma para que el proceso de constitución pueda realizarse en línea. Vamos a ver las ventajas y diferencias con las empresas tradicionales respecto de las SAS. Es posible constituir una SAS con uno o varios accionistas y no tienen un número máximo de accionistas. Ustedes recordarán que en las compañías tradicionales, ya sean limitadas o anónimas, nos exigían un número mínimo de accionistas, que eran 2. En las compañías limitadas teníamos un máximo de socios, que eran 15. Entonces, esta es una de las ventajas de las compañías SAS, en donde no nos exigen este número mínimo de accionistas y es posible constituirlas con un solo accionista, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Otra de las ventajas que tienen las empresas SaaS es que tienen un objeto social bastante amplio. De hecho, uno puede declarar en su estatuto que se puede dedicar a cualquiera, a la intermediación financiera ni actividades en el mercado de valores.
Si bien la norma nos dice que puede ser un objeto declarado de forma amplia, siempre se recomienda que nosotros sí determinemos cuál va a ser la actividad inicial de la empresa para poderla clasificar en una de las actividades que se encuentra detallada en el clasificador industrial uniforme de industrias. Y el plazo de duración también de estas compañías es un plazo de duración indefinido, lo cual también es bastante bueno, ya que anteriormente colocábamos un plazo de duración de la empresa y si no cumplíamos ese plazo de duración de la empresa, teníamos necesariamente que entrar en un proceso de reforma del estatuto para ampliar el plazo y no caer en una causal de disolución. Otra de las ventajas que tiene esta sociedad SAS es la libertad para manejar el propio estatuto y una estructura administrativa. Es decir, nosotros colocamos cuáles son nuestros requisitos, tanto en el estatuto como en la estructura administrativa. Nosotros podemos colocar quién va a ser nuestro representante legal, si es que posteriormente tendremos un sustituto o no tendremos, lo que en las compañías tradicionales sí era obligatorio respecto al subrogante de la compañía. Otra de las ventajas es que no se requiere una escritura pública, ya que se puede constituir por documento privado. Es decir, las sociedades SAS eliminan todas las barreras que se tenían anteriormente para constituir estas compañías. Este tipo de empresas no requieren ser elevadas de escritura pública y se requiere únicamente de una firma electrónica y un estatuto redactado que no tiene que ser elevado a escritura pública, es decir, es un contrato privado entre los socios que están formando este tipo de sociedad. Asimismo, no se requiere de un capital mínimo. Si los aportes son inmuebles, obviamente se requiere que estos inmuebles sean transferidos mediante una escritura de transferencia de dominio, pero para la constitución de la empresa no se requiere, no se exige un capital mínimo. Ustedes recordarán que en las compañías tradicionales sí nos exigían un capital mínimo de $400 y de $800, lo que también es una gran ventaja para la formación de este tipo de empresas. El plazo máximo para el pago de capital en numerario es de 24 meses. Esto también es importante ya que nosotros podemos suscribir cuál es nuestro capital y podemos pagarlo a la compañía en 24 meses. El proceso de registro no tiene costo y es en línea, pero sí se necesita una firma electrónica. A continuación, el doctor Miguel Ángel Puente les va a exponer todo lo relacionado al concurso preventivo y a las alternativas de salvataje de las compañías. Gracias, Vero. Creíamos que era muy importante comenzar esta exposición hablando sobre, lo primero, las alternativas para evitar precisamente el cierre del negocio y más bien permitir la continuidad. Y una alternativa interesante es justamente el modelo de SAS. Las SAS, que es lo que permiten, es básicamente que aquellos negocios, aquellos emprendimientos, aquellos negocios pequeños que están en formación y que normalmente se lo hacía con un RUC personal, puedan ahora hacerlo a través de una compañía que no tenga la formalidad o los trámites tan engorrosos como los que tenían anteriormente las sociedades tradicionales sujetas a control de superintendencia de compañías. Entonces, esta SAS es una manera de formalizar los emprendimientos, las actividades comerciales, las actividades mercantiles, sin que tenga un costo elevado. Entonces, es una primera alternativa para determinar el tema relacionado a la continuidad del negocio. Pero ahora hablemos de la crisis. La crisis, como les había mencionado anteriormente, esta es una de las crisis más severas de los últimos años. El diagnóstico creo que está claro para todos. No cabe profundizar mucho en el tema de la crisis porque todos sabemos que esta es una crisis tan severa o más severa que la que se vio en la depresión de los años 30. Las proyecciones respecto al decrecimiento del Producto Interno Bruto del mundo, de la región y del Ecuador no son alentadoras. Las posibles pérdidas de empleo también son reales y las pérdidas de empleo van a tener una relación directa justamente con los emprendimientos. Habrán muchas personas que al perder su relación de dependencia laboral, su puesto de trabajo normal, al recibir una liquidación, tratarán de iniciar algún tipo de emprendimiento si es que no pueden o no desean volver a ser contratados laboralmente. Y entonces los emprendimientos, las nuevas iniciativas, las nuevas empresas
ya existe en el Ecuador. Ecuador tiene una de las tasas de emprendimiento más altas de la región, es decir, acá normalmente pues vemos de manera ingeniosa a qué poder dedicarnos cuando necesitamos una fuente de ingresos. Pero igualmente, en la medida en que existen mayor cantidad de emprendimientos, mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de empresas medianas, grandes, igualmente existen mayores dificultades en una situación de crisis como la que estamos atravesando. Entonces, ante eso, nace, o más que nace, más bien se replantea la figura del concurso preventivo. ¿Qué es un concurso preventivo? Un concurso preventivo es un proceso a través del cual una empresa o un negocio, una persona natural, igualmente ahora ya vamos a ver que maneja un negocio, puede solicitar un proceso de renegociación de sus pasivos con sus acreedores para buscar suscribir un acuerdo de reestructuración con sus acreedores. Entonces, ante una situación de dificultad, de iliquidez, de cierre de operaciones, de no tener ingresos y tener que pagar los arriendos, tener que pagar al personal, tener que pagar a los proveedores, posiblemente la compañía va a tener un tiempo que puede soportar eso, pero transcurrido un tiempo no va a poder hacerlo. Y entonces la compañía necesita reestructurarse, reestructurar sus deudas con sus distintos acreedores. Para eso sirve un concurso preventivo y cuando se llega a ese acuerdo, se firma un concordato o un acuerdo preconcursal. Ustedes deben haber escuchado en los últimos días, en las noticias de prensa, que existen grandes empresas igualmente que se han sometido a procesos concursales o al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, que es el equivalente a nuestro concurso preventivo. Hemos escuchado, por ejemplo, las dos aerolíneas que van a seguir operando acá en el país, Avianca y LATAM, se han sometido por efectos del COVID al Chapter 11 en Estados Unidos, igualmente la compañía de renta de autos Hertz. Existen varios grupos empresariales de distintos sectores que están sometiéndose a este tipo de procesos para buscar una protección. Entonces, vamos a ver, ante esta situación, Ecuador, al igual que los otros países de la región, han expedido normativas que permitan facilitar los trámites o hacer más expedito el proceso de concurso preventivo. En Ecuador tenemos una ley de concurso preventivo desde el año 97 y desde entonces no han sido muchas las empresas que se han sometido a procesos concursales por varias razones. Sin embargo, igual yo personalmente he tenido el gusto de participar en algunos de estos procesos concursales en Ecuador y también en la región, en Colombia, en Perú, y hemos asesorado y hemos visto, hemos constatado cómo el concurso preventivo es una alternativa eficiente para evitar precisamente la quiebra de la empresa. Entonces, pese a que tenemos una ley del año 97 y tomemos en cuenta que los pocos casos o limitados casos de concurso preventivo que hemos tenido en el país, la mayor cantidad se han dado justamente en el año 99. Para ustedes o quienes recuerdan, ¿qué pasó en el año 99? El feriado bancario, la crisis del sistema financiero. Entonces, a mayor crisis, mayor cantidad de concursos preventivos. Es una relación proporcional entre las crisis y las opciones para evitar la quiebra de los negocios, como el concurso preventivo. Después del año 99, en Ecuador hemos vivido una tensa calma del sistema, luego nos dolarizamos, la dolarización sirvió en varios aspectos para estabilizar nuestra economía, hemos vivido, como digo, en una tensa calma, pero no hemos tenido mayores procesos de crisis hasta ahora. Y por eso esta ley de concurso preventivo del año 97 se encuentra ahora, tiene un mecanismo para facilitar los procesos concursales a través de la ley de apoyo humanitario. Esta ley que se aprobó recientemente, fue publicada en el registro oficial el 22 de junio, es una ley nueva. Esta ley prevé básicamente tres temas. Uno, las medidas de compensación, como temas de arrendamientos, educación, temas de los servicios públicos y temas relacionados. Dos, el tema laboral. Y tres, justamente el tema del concurso preventivo excepcional. Entonces, esta ley de apoyo humanitario considera como uno de sus ejes fundamentales justamente el tema del concurso preventivo para evitar precisamente que las empresas o los negocios quiebren. Ante eso, entonces, esta ley de apoyo humanitario nos trae una primera figura que vamos a conversar hoy en la tarde para poder evitar la quiebra del negocio. Y esta figura se llama el acuerdo preconcursal. Acuérdense en esto, acuerdo preconcursal. Entonces,
¿Cuáles son las características básicas de este acuerdo preconcursal? Primero es que se pueden someter a un acuerdo preconcursal todo tipo de deudores, todo tipo de sociedades, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades de acciones simplificadas, que ya habló Verónica, sociedades de hecho, sociedades civiles y comerciales, patrimonios autónomos, fideicomisos mercantiles, clubes deportivos. Hace algunos años me buscó un dirigente de un club deportivo que estaba atravesando una severa crisis financiera y quería ver la posibilidad de entrar en un proceso de reestructuración como el concurso preventivo. Para entonces no era posible porque solo se podían concursar las empresas sujetas a control de superintendencia de compañías y los clubes deportivos no tienen esa naturaleza jurídica, así que en ese momento le dijimos no. Ahora ya le hemos dicho que sí, que podríamos analizar precisamente una posibilidad de entrar en un proceso concursal como un club deportivo. Personas naturales igualmente que se dediquen a todo tipo de actividades, ¿no? Comerciales, recreacionales, académicas, culturales, es decir, cualquier compañía, persona jurídica o persona natural que realice alguna actividad puede ser objeto como deudor de un concurso preventivo excepcional a través de un acuerdo preconcursal. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nos da esta ley? Este acuerdo preconcursal, como su nombre lo indica, es antes de iniciar un concurso preventivo formal. Entonces, esto es un acuerdo directo entre el deudor y los distintos acreedores, a través de un proceso de mediación. Para eso, ¿cómo se inicia este proceso de acuerdo preconcursal? La compañía deudora o la persona natural deudora deberá presentar una declaración juramentada con el detalle de las acreencias, con el detalle de cuáles son las partes relacionadas y con el plan de reestructuración. Es decir, si yo digo, miren, yo tengo un pasivo que pagar, pero no lo puedo pagar, tengo que reestructurarlo, tengo que refinanciarlo, entonces tengo que presentar un plan de reestructuración. Yo soy quien estoy en esta situación de iliquidez y yo tengo que proponer, ejemplo, ¿qué necesito? Capitalizar las acreencias, necesito un periodo de gracia, necesito que me den más plazo para el pago, convertir mi pasivo de corto plazo a largo plazo, lo que fuera. Entonces, esto es parte del plan de reestructuración. Y entonces, una vez que presento el plan de reestructuración en esta declaración juramentada, voy a un centro de mediación, el centro de mediación cita a todos mis distintos acreedores y nos sentamos en una mesa. Deudor, acreedores y el mediador designado dentro de este proceso de mediación. El mediador es un facilitador que lo que busca es mantener el diálogo adecuado entre las partes. El deudor expone el plan de reestructuración y busca, a través de no solamente una sesión, sino varias reuniones de mediación, busca convencer a los distintos acreedores de que ese plan de reestructuración es la forma de evitar la quiebra de la empresa. Si es que consigue el apoyo por lo menos del 51% de las acreencias, se firma un acuerdo preconcursal, ¿no? Y firmado el acuerdo preconcursal, ese acuerdo, imaginemos algo muy simple, el acuerdo establece que todas las obligaciones van a tener un periodo de gracia de 12 meses y van a ser pagadas hasta un plazo de 5 años. Si logro tener el apoyo del 51% de mis acreedores, este acuerdo es obligatorio para todos mis acreedores, inclusive para aquellos que votaron en contra del acuerdo preconcursal. Entonces, este es un tema importante. Si logro tener un acuerdo, por lo menos con el 51% de los acreedores, este acuerdo es obligatorio para todos los acreedores. Igualmente, parte del acuerdo preconcursal será designar un supervisor, que es una suerte de interventor, que lo que hará es vigilar que se cumpla el plan de reestructuración, los presupuestos de ingresos, de ventas, de costos, de gastos y obviamente el pago de las obligaciones conforme consta en el plan de reestructuración. Entonces, la primera alternativa, decía, es un acuerdo preconcursal. La segunda alternativa, ¿qué pasa si no logro ese acuerdo con el 51% de los acreedores? Es decir, no logré convencerles, no fue efectivo el plan de reestructuración que propuse, los acreedores dijeron, no, a mí me tiene que pagar en el plazo establecido. Entonces, ante eso, tengo la opción como deudor de acudir ante un juez. Recordemos que el acuerdo preconcursal es directo, deudor con los acreedores ante un centro de mediación, pero es directo. La segunda opción, el concurso preventivo excepcional, es ante un juez
de lo civil, un juez del domicilio del deudor, tengo que presentar unos documentos habilitantes. El primero de esos documentos es el acta de imposibilidad de acuerdo del acuerdo preconcursal. Es decir, tengo que agotar primeramente la vía de negociación directa. Si esto no fue posible, entonces emite el centro de mediación, expedirá un acta de imposibilidad de acuerdo. Entonces es un habilitante, tengo que presentar igual una declaración juramentada, la lista de los acreedores, el plan de reestructuración y todo eso presentarlo al juez con otros requisitos adicionales que la ley de apoyo humanitario y el Código General de Procesos establece. Presentado eso, el juez va a calificar esta petición, esta demanda, y va a expedir una medida preventiva que puede durar hasta 120 días, que a través de esta medida preventiva el juez podrá disponer que se suspenda el inicio, se suspende todo proceso que se haya iniciado en contra del deudor y que también no se puedan iniciar ningún proceso judicial en contra del deudor. Procesos judiciales, arbitrales, administrativos, coactivos, es decir, es una suerte de un escudo que el juez da al deudor para que los acreedores no puedan seguirle acciones o juicios o demandas mientras se negocia y se resuelve este concurso preventivo excepcional ante el juez. Entonces, hasta por 120 días se suspenden todos los juicios y no se pueden iniciar nuevos juicios en contra del deudor. El juez entonces convoca a los acreedores a una junta de acreedores. Esta junta de acreedores, igualmente el deudor va a tener que hacer lo mismo, tratar de convencer a los acreedores de su plan de reestructuración, tal vez es un plan nuevo, ajustado, y entonces si logramos tener el apoyo de más del 50% de los acreedores, entonces el juez aprueba mediante sentencia este acuerdo concursal, este concordato. Si es que inclusive no se logra ese 50% o más de los acreedores que voten a favor del acuerdo, si el juez considera que esta propuesta de resolución es la única que hace viable a la compañía y evita la quiebra de la empresa, igualmente el juez puede aprobar mediante sentencia este acuerdo de reestructuración, este concurso preventivo excepcional con los distintos acreedores. Y esa sentencia del juez es obligatoria para todos los acreedores. Esta es la segunda alternativa que tenemos y que es precisamente el concurso preventivo excepcional. Pero hay una tercera alternativa que es la ley de concurso preventivo, la que yo les mencionaba que está vigente desde el año 97. Entonces, esta tercera alternativa, esta ley de concurso preventivo también es una norma supletoria del concurso preventivo excepcional. ¿En qué consiste? Esta es una figura que se lo realiza, recordemos la primera es de manera directa el acuerdo preconcursal entre el deudor y sus acreedores a través de un mediador, la segunda es ante un juez de lo civil y esta tercera es ante el superintendente de compañías. ¿Quiénes pueden someterse? Solamente las empresas sujetas a control de superintendencia de compañías. Estas empresas sujetas a control de superintendencia de compañías que se encuentran en cesación de pagos. ¿Qué es un estado de cesación de pagos? Es cuando la empresa deudora se encuentra o teme estar pronto en un estado de, por ejemplo, incumplimiento del pago de las obligaciones por más de 60 días que equivalgan al 30% del pasivo. Entonces yo tendré que ver mi balance. Si en mi balance tengo un pasivo de $1.000.000 y estoy en mora por 60 días o más de un pasivo equivalente al 30% del total del pasivo, estoy en un estado de cesación de pagos. Igual, si incumplido sentencias o autos que pongan fin a un proceso, cuando tengo igualmente un pasivo a corto plazo, es decir, de menos de 2 años que represente el 80% del activo y no vaya a ser posible pagarlo, igualmente estoy en cesación de pagos. Cuando he dado bienes en dación en pago que son parte de mi operación ordinaria, estoy en cesación de pagos. Y cuando mis pérdidas alcanzan el 50% del capital o las reservas, igual estoy en cesación de pagos. En cualquiera de estos escenarios en que me encuentro en cesación de pagos, lo que voy a hacer es poder acceder a un proceso concursal ante el superintendente de compañías. Entonces, si yo soy una compañía sujeta a control de superintendencia de compañías, tengo la opción de ver cuál es la mejor alternativa. Ir a un acuerdo preconcursal, si no accedo a eso, puedo ir ante un juez de lo civil, pero también puedo hacerlo ante el propio superintendente de compañía. Existen opciones.
Lo que pasa es que las diferencias principalmente están respecto al plazo de la reestructuración. El acuerdo directo, el acuerdo preconcursal, las partes van a establecer el plazo. Plazo de reestructuración a 5 años, a 7 años, a 10 años, a 15 años, a lo que sea. El acuerdo que se realiza ante el juez de lo civil tiene una limitación, tiene un plazo de duración máximo de 3 años, y ante el superintendente de compañías tiene un plazo de reestructuración del pasivo de hasta 7 años. Entonces, hay algunas diferencias, por eso lo que yo recomiendo es, si tu empresa, si tu negocio está en una situación de liquidez, de cesación de pagos, busca el asesoramiento personalizado, porque no hay una solución estándar para todos. Habrá que analizar el caso particular y poder determinar a través de qué vía tomamos. La opción 1, la opción 2, la opción 3 e inclusive una opción 4, que existe para el caso de emprendimientos. Entonces, el plan de reestructuración que puede comprender, por ejemplo, la capitalización de pasivos, es decir, la deuda no se va a poder pagar en su totalidad. Eso me pasó en un concurso preventivo. Teníamos una empresa que tenía un pasivo de 28 millones de dólares y tenía activos por 3 millones de dólares. O sea, una quiebra técnica completa, pero eso era un negocio viable, comercialmente interesante, y veíamos que el flujo de caja de esta compañía no permitía pagar 28 millones de dólares. La única opción que teníamos es de que por lo menos se capitalice la 1/3 parte de esas acreencias, y logramos que se capitalice en este proceso concursal 10 millones de dólares. Es decir, los acreedores que representaron 10 millones de dólares dijeron, en vez de que me pagues, dame las acciones por 10 millones de dólares, y capitalizaron sus acreencias. Quedó un saldo de 18 millones de dólares. Ese saldo se pagó en un plazo del concurso preventivo ante la superintendencia de 7 años, pero el proceso fue tan exitoso que se logró acabar de pagar el pasivo en el año 6. Es decir, se reactivó tanto el negocio, efectivamente tuvo el apoyo de sus proveedores y pudo efectivamente generarse o mantenerse como un negocio en marcha, que permitió pagar esos 18 millones de dólares en el año 6. Se terminó el concurso preventivo, la empresa fue rehabilitada, la empresa hoy es una de las grandes empresas del sector comercial, que tiene una facturación muy interesante. Obviamente todo esto igual ahora con el COVID tendrá que replantearse ciertos temas, pero es un ejemplo de una empresa que estaba en una situación de quiebra técnica, a través de un proceso adecuado logró efectivamente reestructurarse y mantenerse de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles son las opciones del proceso de reestructuración o del plan de reestructuración? Capitalización, otorgamiento de nuevos créditos, la compañía necesita operar, necesita un capital de trabajo, enajenación de activos improductivos, posiblemente es el momento de vender las oficinas y ese dinero dedicarlo a la operación de la fábrica, es tal vez necesario un periodo de gracia, es tal vez necesario extender el plazo de las obligaciones de corto plazo a largo plazo, condonar parte del capital, de los intereses, cualquiera de estos mecanismos. Entonces vamos a pasar rápidamente el procedimiento, porque esto es un tema más de carácter técnico, pero finalmente lo quiero decirles de que este proceso concursal se lo realiza ante la Superintendencia de Compañías. Los acreedores tienen que presentar sus acreencias, tienen que presentar una terna para la designación de un supervisor, se celebra una audiencia preliminar para calificar los créditos y después se presenta el plan de reestructuración, se negocia y finalmente se suscribe un concordato que debe ser aprobado por la superintendencia. ¿Cuáles son las características? Este acuerdo de concurso preventivo tiene que tener el voto conforme de por lo menos del 75% de los acreedores. Es un porcentaje alto. Otras legislaciones establecen las 2/3 partes o el 51%, como establece el acuerdo preconcursal ahora en Ecuador, pero en Ecuador la ley de concurso preventivo establece un porcentaje del 75% y un plazo de reestructuración de 7 años. Y una cuarta alternativa es la reestructuración de emprendimientos. Ustedes recordarán, Verónica ya lo mencionó, se aprobó una ley de innovación y emprendimiento. En esa ley se aprobó esta figura interesante que Verónica ya nos habló de las SAS, de las sociedades por acciones simplificadas, pero también se habló de los procesos de protección, de reestructuración de emprendimientos a través de la protección concursal. Entonces, es una figura muy similar a las que ya hemos mencionado. Igualmente, un proceso de presentación de la solicitud ante quien
ante la superintendencia de compañías y está sujeta a control de superintendencia de compañías, o puede ser también ante la superintendencia de economía popular y solidaria para los emprendimientos que están sujetos a dicho control. Entonces tiene un trámite muy similar a lo que hemos ya hablado, una fase inicial de presentación, de verificación de las acreencias, igual nace un periodo de protección concursal, lo mismo que mencionamos, no se pueden iniciar juicios, se suspenden los juicios que estaban en trámite, no se pueden, se suspenden las coactivas, no se pueden levantar ninguna medida cautelar judicial, se suspenden los pagos por parte del deudor a todos los acreedores anterior a la fecha de la solicitud respectiva, con determinadas excepciones, es decir, lo que se busca es darle tranquilidad, respiro a la compañía deudora durante un plazo. Luego viene la fase de negociación que se espera que dure máximo 120 días y finalmente luego ya la fase de suscripción del acuerdo y del acuerdo de reestructuración. Igual acá no hay un plazo establecido, las partes podrán acordar el plazo que corresponde. Entonces, he querido hacer un overview muy general, no quiero entrar en detalles, es un tema, sé que es un tema técnico, sé que hay mucha información, pero quisiera que nos quedemos con la idea general. Ante la situación de crisis que estamos viviendo, la peor alternativa va a ser la quiebra del negocio. La quiebra del negocio pierden todos. Pierden los trabajadores su puesto de trabajo, pierden los acreedores su fuente de pago, pierden los accionistas su inversión y el propio Estado va a perder un contribuyente. Entonces, es el peor de los escenarios. El concurso preventivo es una herramienta, cualquiera que sea, acuerdo directo entre las partes, ante un juez, ante el superintendente de compañías, cualquiera sea el mecanismo, es un mecanismo a través del cual se busca evitar la quiebra de la empresa a través de un acuerdo entre el deudor y sus distintos acreedores para reestructurar el pasivo y la operación de la compañía. Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, bueno, ya ustedes pueden, si quieren hacerlo igualmente a través del chat, y cualquier inquietud ahora o posterior que tengan, estamos prestos para poder atenderle. Así que ahora quiero otra vez invitar a Verónica que igualmente es socia del Estudio Jurídico Puente y Asociados, es la responsable del área societaria del despacho, para que nos cuente qué pasa en el supuesto caso de que lo que hemos visto anteriormente, es decir, hemos hecho los ajustes, hemos creado una nueva compañía, hemos hecho una SAS, hemos hecho una fusión, una decisión, es decir, hemos hecho cualquier medida para evitar el cierre del negocio. Nos sometimos a un proceso concursal o intentamos un proceso concursal, pero si todo esto no sirve, no es suficiente, ¿por qué? Porque el negocio ya no es viable. O sea, imaginémonos en un momento determinado Kodak, que hizo la empresa de rollos fotográficos, de cámaras fotográficas, en un momento determinado entró en Chapter 11, queriendo reestructurarse. Pero finalmente después se dio cuenta que ese negocio, la empresa no logró adaptarse a la nueva realidad, ya no era viable. Es decir, ya el negocio como estaba concebido para Kodak no era viable, por más que estaba en un concurso preventivo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Entrar en un proceso de liquidación. Entonces, lo mismo, a veces hay negocios, emprendimientos, operaciones que pese a hacer todo lo anterior, ya no son viables y entonces tienen que entrar necesariamente en un proceso de cierre del negocio. Pero hay dos formas de cerrar un negocio. Una forma equivocada, costosa, con contingencias legales, con juicios, con enfermedad del accionista, del administrador, con preocupaciones, con malas noches, con insomnio, es la una forma. Y hay otra forma de cerrar un negocio, un cierre adecuado del negocio, un cierre ordenado, un desmonte de los activos, de los pasivos, de una forma clara, concisa, más corta. El proceso de liquidación, leía una entrevista recientemente al superintendente de compañía y decía, sí, cuando mínimo va a tomar el proceso abreviado 7 meses. Eso es lo que pasa, el proceso de cierre de una empresa en Ecuador es complicado, es complejo. Hacer una compañía es fácil, cerrar una compañía es muy difícil. Es como casarse es fácil, uno va al registro civil, firma 2 testigos y se casa. El problema viene cuando uno quiere divorciarse, entonces pasa lo mismo en el tema societario, así que el proceso de cierre del negocio es complejo, ¿no? Y para eso tenemos opciones para evitar que sea ese cierre tan complejo y es un cierre adecuado del negocio, para lo cual le voy a invitar a Verónica que continúe, por favor. Gracias. Sí, efectivamente y tristemente, pues todas las compañías que no pudieron cambiarse de línea de negocio, que no pudieron transformarse, encontrar otras alternativas, efectivamente van a tener que iniciar con un cierre de sus negocios, ¿no? Y justamente este cierre, muchas personas
piensan que es un proceso rápido o fácil o que se puede simplemente dejar en stand-by para que muera por el lapso del tiempo, pero en realidad lo adecuado, lo correcto, lo que se debe hacer es comenzar con un cierre adecuado que nos permita no tener contingencias a futuro, ¿no? Entonces hay unas etapas del cierre que son la disolución como tal, que ya vamos a ver posteriormente cuáles son las causales de disolución de las compañías. Luego viene el proceso de liquidación en sí, dentro del proceso, y luego viene la cancelación. Había puesto aquí el tema de la reactivación, porque cualquier compañía que está en proceso de liquidación, Pedimos disculpas a los participantes. Verónica, si nos puedes ayudar apagando tu cámara. Aló. No sé si Verónica está todavía ahí o tiene algún problema con su conexión. No, estoy aquí, estaba Ya, bien, me solo pidieron apagar la cámara. apágale la cámara porque creo que estás con un problema, apágale tu cámara y yo también apago y así tú puedes, sigue tú y tu intervención, pero con la cámara apagada, así posiblemente mejor. Ok, bueno, entonces estábamos en el desmonte operacional de la compañía como tal y les decía que cualquier compañía que habiendo estado en una causal de disolución e iniciado un proceso de liquidación puede reactivarse antes de que sea inscrita la resolución de cancelación en el registro mercantil. Entonces, en el proceso de disolución como tal, tenemos dos opciones para llegar a la cancelación de la compañía. La una es un proceso por etapas y el otro, que es un proceso menos complicado, es un proceso abreviado. Para el proceso abreviado es importante que hagamos un desmonte operacional de la compañía. Es decir, ya sabemos que la compañía no va a ser reactivada y que nuestro objetivo es cancelar a la empresa. Entonces, en este desmonte operacional, lo que hacemos es justamente iniciar todo el proceso y estructuración de convenios con los acreedores, subrogando obligaciones, el manejo de la relación, de la terminación de la relación laboral con los empleados, se hace un mapeo contractual, se establecen las contingencias de la terminación de los contratos con los proveedores públicos y privados, se mira los tiempos en que vamos a poder cumplir las garantías técnicas si es que las hemos dado como proveedores de algún contratista. Iniciamos con un proceso de venta de activos, de muebles, de inmuebles, de intangibles y un pago de pasivos. Hacemos una estructuración contractual y fiscal y entonces comenzamos de esta manera a desmontar toda la operación con el ánimo de llegar a un balance final que nos tenga un patrimonio en cero o no exista este patrimonio y por lo tanto no existan valores a ser distribuidos a sus accionistas. Este desmonte operacional previo, sin entrar en liquidación, nos permite que podamos acogernos a un proceso de cancelación abreviado que se lo realiza mediante la presentación de un balance final, un acuerdo de los accionistas respecto al patrimonio que quedare de la compañía y luego de esto la resolución de cancelación se inscribe en el registro mercantil. Con esto la compañía jurídicamente pierde su existencia. Es como la partida de defunción de las compañías. Posteriormente les había dicho que hay un proceso de disolución por etapas y este proceso de disolución por etapas se da cuando se cumple o la compañía entra en alguna de las causales de disolución. La Superintendencia de Compañías, en la Ley de Compañías, existen varias causales de disolución. La disolución de pleno derecho, que es por el vencimiento del plazo de la escritura, como les había indicado anteriormente, por un auto de quiebre ejecutoriado, por no elevar el capital a los montos mínimos establecidos en los plazos legales, por la reducción del número de socios, por el exceso del número de socios en las compañías limitadas,
o por incumplir las obligaciones que normalmente tienen las compañías ante la Superintendencia de Compañías por 2 años. Esta disolución de pleno derecho no requiere la declaratoria, ni publicación, ni inscripción, y una vez que opere se debe disponer mediante resolución de la superintendencia el proceso de liquidación y posterior cancelación de las compañías. Entonces, las compañías que entran en liquidación se ordena agregar en su razón social las palabras en liquidación para advertir al público que esta empresa está en un proceso de liquidación justamente y que ya no puede realizar nuevas operaciones más que dedicarse a extinguir su activo y pagar su pasivo. La otra causal macro de disolución es la que se dispone por decisión de la Superintendencia de Compañías cuando hay una imposibilidad manifiesta de cumplir el objeto social o conclusión de actividades para las que constituyó, cuando hay inobservancia o contravención de la ley, de los reglamentos, de la resolución y de la normativa en general, cuando las sociedades están con una intervención dispuesta por la Superintendencia de Compañías y se nieguen a cancelar los honorarios de su interventor, o no preste las facilidades para que el interventor actúe, las sociedades que obstaculicen o dificulten la labor de control de vigilancia del superintendente de compañías, sociedades que tengan pérdidas que alcancen el 60% o más del capital suscrito y el total de las reservas. Para esto se exceptúan las compañías que durante sus 3 primeros ejercicios económicos tuvieron pérdidas, siempre que la Junta sea informada y el capital baste para conseguir el objetivo social. Anteriormente, la ley de compañías nos indicaba que debía haber el 50% de pérdidas. Esta ley fue reformada el año pasado y ahora nos indicaron que es del 60% de pérdidas. El proceso liquidatorio como tal, una vez que las compañías están en alguna de las causales de disolución, inician un proceso liquidatorio. Lo importante del proceso de liquidación es que se nombra a un representante legal que es el liquidador y será quien desde que se resuelve la liquidación en adelante, actúa como el representante de la compañía para todos los eventos jurídicos que continúan. Él tiene la obligación de extinguir el activo y pagar el pasivo de la compañía con el ánimo de tener un balance con carencia de patrimonio o un cuadro que les permita evidenciar el acervo distribuible a los accionistas. Asimismo, en el proceso liquidatorio se advierte a la sociedad, al público en general, que la empresa está en liquidación y por lo tanto no puede dedicarse a su objetivo social, a su objetivo corporativo, únicamente su objetivo dentro de la liquidación es extinguir el activo y pagar el pasivo. Una vez que se ha agotado el proceso de liquidación, inicia como tal la cancelación. Esta cancelación, como les había indicado, puede ser superada si es que la compañía puede ser reactivada, si es que la compañía no ha estado, si la resolución no se ha inscrito aún en el registro mercantil, y si no, la partida de defunción de cada empresa es la resolución de cancelación inscrita en el registro mercantil. Esta resolución de cancelación inscrita en el registro mercantil es el documento que nos habilita para cancelar el registro único de contribuyentes y consecuentemente con esto se notifica a los distintos registros en que la compañía hubiera estado inscrito, como dar de baja a la empresa en el registro de empleadores del IES, dar de baja a la compañía en el RAED, que es el registro de actividades económicas tributarias del municipio, dar de baja a la compañía en el RUOX, en el RUC del CERCOP, en otras instituciones como el Ministerio de Telecomunicaciones y el ARSA. Con esta resolución de cancelación, como les digo, es cómo se da fin a la vida jurídica de una compañía. Entonces, como ustedes ven, en sí el proceso de disolución, liquidación y cancelación es bastante largo y tiene varias aristas que tienen que ser cumplidas. Entonces, a la final es mucho mejor iniciar en un proceso, en un cierre adecuado del negocio estructurado que nos permita tener cero contingencias y menos dolores de cabeza cuando ya la compañía esté cancelada. Existen empresas que inclusive se han cancelado teniendo bienes inmuebles y para que estos inmuebles puedan ser vendidos tienen que seguir la suerte de los herederos, ¿no? Iniciar un juicio en la vía civil para poder vender
esos bienes. Entonces, es mucho mejor hacer un cierre adecuado de las compañías, que nos resulte más ágil, menos costoso, y todo esto se logra con la asesoría correspondiente, y nosotros normalmente acompañamos en todo el proceso de desmonte operacional tendiente a obtener la resolución de cancelación de las empresas. Eso es todo el proceso de cancelación. Ahora nos va a hablar el doctor Miguel Ángel sobre las alternativas legales que se han dado en esta emergencia sanitaria. Gracias, Vero. Creo que está claro. La conclusión de la exposición de Verónica es muy clara en el sentido de que un proceso de cierre de una compañía puede ser muy complejo, es un tema muy técnico. Hay que manejarlo adecuadamente para evitar, como les decía, que esto se vuelva un dolor de cabeza. Puedes cerrar la compañía de una manera ineficiente, compleja, difícil, o puedes hacerlo a través de un cierre adecuado. Así que justamente Verónica es experta en todos los procesos de cierre de las compañías y ella de seguro podrá, si ustedes tienen algún tipo de inquietud o requerimiento, atenderles de la mejor manera. Ahora, solamente para terminar, un par de minutos más porque no quiero cansarles más, antes de que si ustedes tienen alguna pregunta, estamos gustosos de poder atenderlas. Quisiera comentarles igual, ante toda esta situación, nosotros hemos considerado que la legislación nacional nos permite tener unas alternativas legales, como unas herramientas legales frente al COVID. ¿Cuáles son ellas? 8, muy rápidamente. Una, optimización laboral. Es muy importante que ustedes tengan el soporte adecuado para poder efectivamente saber qué hacer con su recurso humano, cómo manejar el tema de las remuneraciones, cómo hacer los ajustes que la ley ahora permite, si se procede a una reducción de jornada, si se procede a una reducción de la remuneración, si existe una nueva forma de contratar a las personas, cuánto dura con la contratación de personal y cosas por el estilo. ¿Cómo optimizamos para evitar pagar costos o sobrecostos adicionales que hacen más difícil que seamos competitivos en una situación de crisis? Entonces, ante eso estamos igualmente prestos para poder apoyarles en un tema de optimización laboral. Optimización fiscal igualmente es muy importante, el tema del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Servicio de Rentas Internas y las distintas entidades seccionales, y cuando existe posiblemente créditos tributarios, valores que están en litigio, hay que realizar los trámites respectivos para recuperar o evitar pagar los valores que la administración tributaria haya determinado. Igualmente estamos prestos para atenderles en ese sentido. Mapeo contractual, yo le decía igualmente Verónica, poder chequear los contratos, posiblemente es el momento en el cual se requiere poder efectivamente controlar los contratos, revisar, renegociarlos posiblemente. Es indispensable que hoy veamos cuáles son las obligaciones que tenemos, qué es lo que se puede renegociar. Tal vez teníamos unas eran las condiciones antes de la crisis, otras son las condiciones actuales, qué es lo que se tiene que hacer para poder efectivamente renegociar esos contratos. Concurso preventivo, que ya lo hemos visto, protección de cartera, vamos a dar crédito ahora porque el mercado así lo requiere, tenemos que tener los debidos documentos, la forma adecuada. A veces yo he tenido clientes que vienen y nos dicen, mira, tengo un cliente que no nos paga, aquí está la letra de cambio, el pagaré que firmamos y está mal firmado, está mal llenado, no nos sirve como un título ejecutivo. Entonces tenemos que proteger adecuadamente la cartera. Recaudo integral de cartera igual es la gestión de cobranza. Lamentablemente por la crisis la gente va a dejar de pagar, se va a demorar más, hay que hacer un trabajo de contención de esa morosidad, evitar que esta morosidad se incremente a través de un call center, a través de la gestión judicial. Todo esto lo tenemos nosotros igualmente como Puente Asociados integrado con un call center propio y un departamento obviamente de abogados especializados en cobranza que igual ponemos a su disposición. La renegociación de los pasivos, igualmente es necesario renegociar con nuestros arrendadores, renegociar con nuestros proveedores, ya no necesariamente a través de un concurso preventivo o un acuerdo preconcursal, sino puntualmente. No, el problema mío es arreglarme el tema con, yo soy un restaurante y el problema es que mi arrendador no quiere bajarme el canon de arrendamiento. Podemos igualmente darles el soporte para poder efectivamente apoyarles en esa renegociación puntual que ustedes tengan. Y finalmente, cuando todas estas 7 otras herramientas o alternativas no han sido suficientes, viene el tema del cierre efectivo de la compañía y ahí está lo que Verónica precisamente y de manera muy adecuada nos ha comentado, es las opciones. Ante esto que puede ser complejo,
hacerlo más simple. Ante esto que tal vez a veces uno quiere ahorrarse unos temas diciendo, no, yo mismo hago, a ver, deme el formato, yo mismo presento la solicitud de liquidación, yo mismo me encargo, yo voy a la superintendencia, yo tengo tiempo. A veces eso, querer ahorrarnos algo, nos resulta ser más costoso. Así que mi recomendación es precisamente que en un evento de un cierre del negocio se busque un asesoramiento técnico apropiado para poder hacer un cierre efectivo de ese negocio. Entonces, estas son las alternativas que nosotros pensamos que pueden ser de utilidad y de apoyo en estas circunstancias complejas que la economía general está viviendo. Algo bueno en medio de tantas cosas malas es que este problema que tú estás viviendo no estás viviendo solo tú. Es un problema que está viviendo todos o casi todos. Así que es más fácil negociar, es más fácil obtener acuerdos, obtener rebajas, obtener concesiones, cuando todos están mal, que cuando solamente yo soy el que estoy mal. Así que eso es, en medio de todo lo malo, es algo bueno. En este momento, más bien vamos a atender, si tienen ustedes inquietudes, no sé, por favor doy la palabra para quien nos va a poder dirigir respecto a las preguntas que puedan tener ustedes. Excelentes exposiciones de Miguel Ángel Puente y Verónica Mesa. Les agradecemos por tanta claridad. Y a continuación damos paso a la pregunta. Para Verónica es ¿cuál es el proceso de constitución de la SAS? ¿Qué tiempo toma y cuáles son los requisitos? Bueno, buenas tardes. Las compañías SAS realmente son una estructura nueva, muy ágil en su constitución. Hay que estructurar un contrato, un acuerdo entre los socios. Como les dije, puede ser uno o varios socios. No existe un capital mínimo. Se redacta este estatuto. Se lo puede hacer en línea. El requisito es que se tenga ya una estructura, un objetivo, un objeto social y una firma electrónica. Cuando la compañía presenta los documentos en la superintendencia de compañías, el proceso es bastante ágil, al menos 5 días, y tenemos la compañía con nombramientos aprobada, con una estructura jurídica, y posteriormente hay que obtener el registro único de contribuyentes, que normalmente es en un día. Sin embargo, por el tema COVID, los empleados del Servicio de Rentas Internas han tenido algunos momentos digamos, de dificultades respecto al regreso de su aforo en la plataforma, y se estaban demorando unos días en obtener el RUC. Sin embargo, el proceso de constitución de la SAS es bastante ágil. Pienso que entre unos 4 o 8 días laborables está constituida la compañía. Perfecto, muchas gracias, Verónica. La siguiente pregunta es para el doctor Miguel Ángel Puente. ¿Es posible que una fundación se someta a un proceso concursal? ¿Qué pasaría con sus activos? Sí, es posible que se someta a un proceso concursal porque todo tipo de persona jurídica, de aquellas establecidas en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, puede someterse a un proceso concursal. Sus activos, obviamente, ¿qué pueden pasar con sus activos? Lo que se establezca en el acuerdo de estructuración. O sea, si parte del acuerdo de estructuración es, por ejemplo, que se enajenen unos activos para pagar los pasivos, es lo que sucederá. Al final, si es que después del proceso de reestructuración, imaginemos hipotéticamente, no se puede mantener la operación de la fundación y se requiere entrar en un proceso de liquidación de la organización, entonces se sujetará a lo que establecen los estatutos, ¿no? Los estatutos establecen inclusive si hubiese un remanente en el proceso de liquidación, cuál va a ser el destino o fin de los mismos. Entonces habrá que acogernos a lo que establezcan los estatutos de dicha organización. Perfecto. La siguiente pregunta es, si un negocio que va a cerrar quiere dar como parte de pago sus acciones, ¿cuál es la figura y cómo tendría que hacerlo? A ver, cuando un negocio va a cerrar, se entiende que va a cerrar porque ya no tiene clientes, no tiene operación, entonces no veo muy fácil que alguien quiera recibir en pago de la deuda las acciones. Lo que posiblemente puede pasar es que tal vez alguien reciba esas acciones y ese nuevo propietario de ese negocio pueda invertir un capital para poder efectivamente generar
la operación que no pudo generarse en el anterior caso. Entonces, tal vez en ese, no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que va orientado en ese sentido. Es decir, en caso de que una operación esté por cerrarse, obviamente podría darse el caso de que un acreedor, por ejemplo, compense sus acreencias mediante una capitalización, que es una de las formas adecuadas, o que simplemente reciba en pago de su obligación y se quede con el negocio. Eso es viable, obviamente eso hay que instrumentarlo adecuadamente porque hay unas connotaciones de carácter legal, de carácter fiscal, impositivo inclusive con estas transacciones. Entonces, hay que buscar efectivamente el asesoramiento respectivo, pero es viable que se proceda de esta manera. Correcto, y en esa misma línea, para recibir ingresos de la compañía emitiendo acciones, ¿es necesario que se trate de una compañía anónima? Emitiendo acciones, sí, es uno de los mecanismos. Si la compañía podría hacer una emisión de acciones para ponerlas en el mercado, para que terceros puedan capitalizar, comprar esas acciones, o podrían inclusive hacerlo, si fuera el caso, a través de una emisión pública de esas acciones. En ese caso, tiene que ser una sociedad anónima. Complementando un poco la pregunta anterior, quería contarles una experiencia que justamente es totalmente posible que una empresa que está en liquidación transfiera o venda, busca compradores y transfiere y vende las acciones. Y estos nuevos accionistas toman el control de la compañía y la reactivan. Entonces, una empresa que está en liquidación puede buscar personas que tengan capital, que quieran ser activas, que sean accionistas de la empresa o socios de la compañía y la reactivan, ¿no? Entonces, es totalmente viable adquirir acciones de una compañía que está en proceso de liquidación cuando estos socios vayan a inyectar el capital y así salvan a la empresa. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias. Una inquietud respecto a las SAS. ¿Tienen algún tipo de limitación de cara a contratar con el Estado? No, no tienen ningún tipo de limitación. Su limitación es que no pueden dedicarse a la intermediación financiera ni pueden negociar en bolsa. Y otras limitaciones respecto a su objeto social, en donde la norma nos exige que sean empresas, sociedades anónimas o limitadas, pero realmente no tienen ninguna otra limitación. De hecho, tienen una protección cuando las sociedades SAS, cuando están en concurso preventivo, tienen una protección que si están al día en el cumplimiento del contrato con el sector público, inclusive en etapa de concurso preventivo, no se les deshabilitan en el RUP, que es el Registro Único de Proveedores, y pueden seguir participando en la negociación. Si bien las SAS resultan unas sociedades muy dinámicas y sencillas para su administración, ¿cuán recomendable sería que las compañías actuales, como las compañías anónimas y limitadas, se transformen en esta nueva figura? Bueno, de hecho, pienso yo que esa es la tendencia. O sea, pienso que muchas compañías van a transformarse, muchas compañías tradicionales limitadas anónimas van a transformarse en sociedades SAS porque la estructura es mucho más fácil de llevar, tiene sus propias, elimina las normas, las barreras de entrada y las barreras de cancelación. Uno puede establecer en su propio estatuto el procedimiento y me parece que esa es la tendencia. La transformación de las compañías tradicionales a compañías anónimas. Recordemos que muchas empresas que por cumplir el requisito de 2 socios tenían en su nómina de accionistas un socio con el 99.99% de participación y un socio con una participación que daba lugar al 0,0001 de participación. Entonces, más allá de los accionistas que conforman estas compañías, por el número y por la estructura y manejo que tienen las SAS, pienso que el camino de las compañías tradicionales va hacia la transformación, salvo que por algún requisito o permiso operacional u obligatorio necesiten estar constituidas como sociedades anónimas o limitadas. Igualmente, solo complementando lo que dice Verónica, la razón por la que una sociedad anónima o una limitada se va a querer transformar en una SAS es porque la sociedad
porque la SAS es como un traje a la medida, ¿no? Es decir, los socios le van a dar la figura que ellos quieran darle a la SAS. Es decir, su estatuto va a ser el órgano de regulación que determine qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Por ejemplo, uno de los temas muy importantes que se ha dado en temas societarios es en las sociedades anónimas, la ley de compañías prohíbe expresamente poner cualquier tipo de restricción a la libre venta de las acciones. Entonces, ¿qué pasa si teníamos una sociedad anónima y si alguien quería salir, podría vender sus acciones libremente sin informarles al resto, pero entre los accionistas se ponen de acuerdo y decían, mira, pero si tú te quieres ir, primero ofrécenos a nosotros y si no, pues en todo caso, no, eso era ilegal, no se, la ley prohíbe. En cambio, si queremos hacer eso, imaginémonos una empresa en la cual, siendo una sociedad anónima, sin las características de una compañía limitada, quiere establecer ciertos temas, como si alguien se va, primeramente ofrezca en venta a sus otros socios, si ellos no le compran en tanto tiempo, entonces véndalo a terceros libremente o cosas por el estilo. Eso se lo puede hacer solo en una SAS, es decir, solo la SAS puede establecer en su estatuto lo que las partes quieran acordar. En las otras, como la ley tiene determinadas limitaciones y la ley está por encima del estatuto, debía prevalecer la ley, ¿no? Entonces, por esa razón creo que la SAS es una alternativa muy eficiente porque va a permitir que no utilices solamente una chaqueta small, medium o large, sino que sea a la medida, o sea, a lo que tú necesitas. Excelente, muchísimas gracias. Agradecemos a todos los presentes por su tiempo, por su interés. Creemos que es importante darles herramientas para dar continuidad a su negocio, para que puedan llevar a cabo todas las actividades que tienen previstas con alternativas precisamente para esta época, como supo exponer Miguel Ángel Puente, pero para aquellos negocios que estén en la necesidad de cerrar, que tomen las decisiones de cuidado para reducir el contingente y posibles problemas posteriores. Como bien les exponía Verónica, hay varias etapas hasta llegar a la cancelación de un RUC y cerrar las obligaciones por completo que deben tomar en cuenta. La asesoría en estos momentos es indispensable para reducir los costos y contingentes, así que gracias por su atención y doy la palabra a Miguel Ángel Puente para el cierre de este evento. Gracias, Giovanna. Solamente yo quiero reiterar mi agradecimiento a Muyu, a Crisfe, a José Luis por habernos acompañado y por habernos ayudado dentro de en este evento. Esperamos que hayamos podido absolver las inquietudes que ustedes tengan y hayan tenido. Y si tienen alguna duda adicional o alguna no fue atendida, por favor, aquí están nuestros datos de contacto para que ustedes puedan con toda confianza escribirnos, mandarnos un WhatsApp y buscaremos siempre poder atenderles porque lo que buscamos es estar siempre cerca de nuestros clientes, de nuestros amigos y poder atenderles. Así que gracias, José Luis, igualmente por tu tiempo. Te doy la palabra. ¿Estás muteado? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a Verónica. Gracias a Giovanna. Y gracias a todo el equipo de Puente Asociados para los que somos Muyu. Realmente es muy interesante haber participado de esta charla. El tema de SAS, para los que estamos en el tema de emprendimiento y asistiendo o asesorando a las personas que están en emprendimiento, es un tema que no solamente es novedoso, sino que es muy necesario. Hay muchas cosas que desconocíamos y que aquí han generado muy buenas respuestas y muy buenas guías para los emprendedores. Es muy interesante esto comentarles también por una pregunta que hubo acerca de si podríamos compartir esta charla. Quiero comentarles que esta charla está en el Facebook de Muyu, queda ya anclado en el Facebook nuestro de Muyu, y aquí en el chat de este panel de Zoom he dejado el link para las personas que quieran acceder a Facebook de Muyu y puedan seguir viendo esta charla. También pedirles que las personas que quieran contactarse, porque también había una persona en Facebook que necesitaba asesoría acerca de esto, y que si ustedes quieren contactarse con Puentes Asociados, está también etiquetado en Muyu la red social de Puentes Asociados para que puedan contactarse con ellos y puedan ustedes acceder a esta información de primera línea con gente que es profesional, con gente que sabe, que tiene mucha experiencia en un tema que es muy delicado. Muchas veces los emprendedores lo tomamos como que no es tan necesario, es como un médico cuando una persona, o como un seguro cuando empezamos con una familia, pensamos que no es tan necesario hasta que nos enfermamos. El tema de asesoría y asistencia jurídica nos permite a nosotros no curarnos,
sino nos permite a nosotros prevenir la enfermedad. Entonces, es importante asesorarse bastante bien. Quiero agradecerles a todo el equipo de Puente Asociados por formar parte de esto. Miguel Ángel, a Verónica, realmente la claridad con la que ustedes hablan de temas tan técnicos me llama mucho la atención. Les agradezco por parte de todos los que hacemos MUYO, la Fundación CRISFE, Alianza para el Emprendimiento e Innovación, por haber compartido sus conocimientos de esta manera tan generosa con el mundo emprendedor. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Siempre a las órdenes, tuyo y de todos. Un gusto, ¿ah? Pase muy bien. Muchas gracias. No sé si Verónica quieres decir algo. ¿No? ¿Estás con el micrófono? No, gracias a ustedes por el espacio y siempre es un honor y un gusto servirles, ¿no? Muchas gracias. Listo, Verónica. Entonces, esto ha sido toda la transmisión. Les agradecemos a todos los emprendedores que están formando parte de esta charla y les esperamos el día viernes con una nueva charla que tenemos también prevista. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Gracias a todos y una muy buena tarde.